Bueno chicos, bienvenidos a París, bienvenidos a la Torre Eiffel. En este momento, bueno, aquí tengo el aviso en el que dice cuál es el precio, depende de si eres adulto, niño o joven. Joven cuenta hasta los 24 años, ya luego de los 24 ya sí serías un adulto. En este momento yo creo que no voy a poder entrar porque ya sí son como las 4 de la tarde, pero sí me gustaría hacer un recorrido por el río Sena para tener una mejor vista de toda la torre. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que obviamente pueden hacer si vienen a París y es subir a la torre. Hay un montón de gente que en este momento está ingresando. Hay dos líneas, que es una con pases, con entradas online y otros sin entradas para comprarlas acá. Yo recomendaría que pues reservaran su entrada con anticipación desde la página web porque así aseguran mucho mejor lo que es entrar sin ningún problema. Y bueno, alrededor quiero mostrarles un poco. Hay un montón de gente que está vendiendo souvenirs y dibujando. Y pues recuerda que son las típicas estafas en las que si lo tomas lo tienes que comprar obligatoriamente porque pues es su forma de decir, bueno, ya lo agarraste, ya lo tienes que comprar. Entonces no agarren nada, por favor, porque si no, lo tienen que pagar. Sin más que decir, veamos qué otras cosas se pueden hacer. Aparte de obviamente visitar la Torre Eiffel, por el momento no voy a poder, pero espero en algún momento subirla porque sí, creo que vale la pena las vistas que tiene. Pero voy a dar una vuelta rápida por la ciudad y ver qué otras cosas de pronto pueden hacerse o pueden disfrutarse, aparte de obviamente las que siempre salen en los videos. Y bueno, vámonos a ver qué otras cosas podemos hacer en París. Bueno chicos, entre las cosas que pueden hacer aquí en París es venir al Parque Andrés Citroën para ver este globo aerostático en el cual ustedes se pueden subir siempre y cuando existan buen clima, pueden subir sin ningún problema. El costo es de 17 euros por persona. Más sin embargo, cuando lo vayas a comprar, el ticket no te dice para qué fecha quieres ir, sino que te lo da para que lo puedas utilizar dentro de los próximos 5 años, porque si no hay el clima correcto, pues simplemente te dirán que no es reembolsable y que debes venir en otra ocasión a probarlo. Entonces si estás, por ejemplo, vienes solamente por 3 días a París y el globo no está funcionando, pues es bastante triste porque simplemente vas a tener que esperar en alguna otra oportunidad que sí esté volando. Entonces de igual manera es una muy buena recomendación para que puedan venir aquí. Y también pueden hacer eso que está bastante genial porque pasa por toda la Torre Eiffel y pasa por muchos lugares de interés y se ve bastante bonito desde otro punto de vista. Lo otro es que en este parque muchas personas vienen a hacer ejercicio y de hecho allá pues al final del parque la gente se sienta simplemente pues aquí estar en tranquilidad. El parque es muy silencioso, muy lindo, de hecho pues tiene estas aguas aquí que cruzan y al final pues hay unas escaleras donde te puedes sentar sin ningún problema, puedes venir aquí de hecho a caminar. Creo que se ha prohibido el ingreso de bicicletas, pero pues sin embargo es una muy buena recomendación para que puedas aprovechar si quieres hacer otras cosas en París. Bueno, en este momento he decidido que voy a tomar pues un crucero por el río Sena y el coste de 18 euros. Fíjense que, bueno, el bus los deja allá arriba. Literalmente tienen que bajar solamente esas escalas y aquí abajo está como un muelle. Fíjense aquí. Fíjense pues que está todo el muelle aquí. Y bueno, yo compré los tickets en esta casilla de acá. Costó 18 y bueno, te dan este ticketcito y hay que ir a uno de los puertos. En este caso el de ellos es la 3. Entonces voy para allá para ver el recorrido. El recorrido dura 1 hora. Entonces ya les voy a mostrar lo que pueden ver. De pronto les puede interesar y puede ser bastante divertido ver la Torre Eiffel desde otra perspectiva. Es una vista impresionante de la Torre Eiffel. Nos vamos en este barquito por el río Sena de paseo. Bueno, ya les voy mostrando cómo se ve.
chicos se imaginan que París no se llamara París y tuviera otro nombre, pues se lo imagina. Estaba leyendo que hace siglos pues la gente lavaba su ropa literalmente a las orillas del Sena, y era prácticamente que barro, o sea, era barro y agua y las lavaban allí, y era mucha suciedad lo que había, y no se llamaba en ese entonces París, tenía otro nombre que se llamaba Lutetia Parisorum, y Lutetia se cree que en latino significa lutum, que significa suciedad, y la gente que vivía pues aquí se le decía parisí, no se le decía parisinos ni nada por el estilo, y literalmente era conocido porque había demasiada suciedad, era pues una ciudad muy sucia, y fíjense que en este momento pues, es una de las ciudades que todo el mundo desea conocer y que tiene muchísima fama mundial, es decir, todo el mundo creo que conoce la ciudad de París, y bueno, creo que era un dato bastante perturbador y bastante grotesco saberlo, porque pues no imaginaba que de hecho pues los comienzos fueran así hace siglos. Pero fíjense que bueno, gracias a Dios tomaron el nombre de París, y hoy en día todo es muy diferente. Hoy en día pues es un lugar maravilloso. Y bueno, tengan ese dato por allí para que sepan los comienzos de París. Chicos, fíjense que aquí tienen su propio audioguía y bueno, disfruto de la escucha. En ese momento tengo los audífonos puestos y estoy escuchando pues todos los comentarios de la visita. Pues habla de París, de los puentes, de Torre Eiffel, de todo. Está muy genial. Creo que hemos pasado ya como unos 8 puentes más o menos, y creo que hay muchísimos más que aún faltan como este, pero es como lo interesante y lo bonito de París. Hasta el momento me ha gustado bastante, hay muchas cosas que ver y es una manera como más relajada de ver París desde otra perspectiva. Obviamente pues hay personas que van en bus, otras que van caminando. Soy yo que voy por el río Sena. Creo que es importante que pues busquen de pronto la forma de ver todo en un día, hacer un tour que les sirva bastante para aprender y para ver cómo es cada cosa sin tener que de pronto perder tantos días en una misma atracción. Pueden verlas todas en un mismo día y ya luego decidir con cuál quieren tomar mucho más tiempo para aprender y para disfrutar de esa. Y bueno, yo en ese momento soy feliz porque me he visto varias cosas que de pronto caminando hubiese sido un poco más difícil, pero desde esta perspectiva creo que es mucho más fácil y más tranquilo hacerlo. Y bueno, vamos a ver qué otras cosas veo en el recorrido y les voy contando. Ha finalizado y obviamente pues quedan unas fotos espectaculares desde este ángulo con la torre. Estuvo muy bonito, me gustó mucho, y aunque pues el frío hace bastante, pues no es tan insoportable como parece. Creo que es una de las actividades que pueden hacer si vienen aquí a París. No creo que sea tan costosa, pues 18 euros no creo que se salga mucho del presupuesto de pronto para un Eurotrip, pero sí que vale la pena intentarlo.
Y pues aprovechar que pueden ver muchísimas cosas desde el río Sena. Por lo menos vimos Notre Dame, están varios puentes, que algunos son bonitos, otros pues no tienen mucho que ofrecer, pero pues la vista es maravillosa desde otro aspecto. Entonces, bueno, ya casi que nos vamos a bajar. Recuerden que tienen el audio guía en español para que escuchen toda la historia de Francia, de París, de los puentes. Está muy interesante para que la escuchen. Y bueno, a disfrutar. Ya en ese momento creo que bueno, son las 5:24. Voy a ver qué otras cosas se pueden hacer a esta hora más o menos, porque ya mañana continúo mi viaje para finalizar mi Eurotrip. Entonces, bueno chicos, espero que les haya gustado las vistas que ofrece el río Sena y continuemos con la aventura. Aquí frente a la parada de bus de la Torre Eiffel hay este pequeño puesto donde venden hot dogs, churros, crepes y bueno, me compré este crepe que costó 6 euros y viene con caramelo, pero literalmente es solo el crepe y viene con caramelo. Pues está muy rico, pero bueno, de pronto hay algunos otros lugares para probarlo con muchas más cosas frente a la Torre Eiffel. Bueno, un dato que les puede salvar la vida, aquí, pues donde está ese carrusel, ustedes bajan esas escalas y aquí, donde dice cruceros, allí pues pueden entrar a los baños, es 1 euro por persona. Fíjense que están aquí esas banderitas y bueno, ahí les puede servir el dato. Les quería comentar algo, fíjense que allá está el carrusel y aquí en esta esquina, como unas 2 cuadras hasta aquí, venden esos souvenirs y están a 4 o 3 euros y allá están en 4 y 5. Y de ese lado también hay un puesto de crepes que creo que es mucho mejor también, porque tienen más cosas que el que está frente a la torre. Bueno, y para finalizar el día, aquí está una compra de macarons de la Durée que salían 22. Venden 4 sabores. Los pedí mixtos, pero puedes seleccionar 4 del sabor que tú quieras. Y bueno, vienen en esta cajita para llevar. Bueno chicos, hasta aquí el final del video. No olviden comentar, suscribirse y activar la campanita para más videos como estos. Hasta un nuevo video, My Travelers. Y no olviden que esto es solo una parte de lo que pueden hacer en París.